Shalom a todos los que se estén conectando, bendiciones. Estamos en una transmisión más en la cual ahora aprenderemos a limpiar nuestro templo, amén, que es nuestro cuerpo. Y bendiciones a todos los que se estén conectando en esta tarde, noche. Yahweh los bendiga y como siempre voy a esperar unos minutos para que llegue el aviso de la transmisión, para dar esta enseñanza que nos va a ayudar mucho a seguirnos purificando, a seguirnos preparando para la venida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén, bendiciones a todos. Y vamos a empezar primeramente con esta enseñanza, con una tefilá, con una oración, para que sea nuestro Elohim Yahweh, sea el que nos enseñe, nos instruya y nos guía hacia la verdad. Amén. Bendiciones a todos, a Mari Flores, a Marta Arellano y a Lupita Jiménez. Yahweh los bendiga y vamos a empezar con esta tefilá. Abacados, en el nombre de Yahshua HaMashiach, te entregamos nuestras vidas. Te pedimos por amor a tu nombre que seas tú quien nos guíes y nos instruyes en tu verdad, que nos instruyas en tus caminos para vivir bajo tu obediencia. Te lo entregamos y te entregamos la enseñanza, para que así nosotros podamos ser purificados y renovados cada día. En el nombre de Yahshua HaMashiach te lo pedimos. Amén. Bendiciones a Juvenal Gallegos, a Magali Hermosa Rojas, Juanita Aguilar y Rocío Cruz. Amén. Vamos a empezar con el tema, limpiando el templo de Yahweh. Como sabemos, primeramente, el templo es nuestro cuerpo. Y como yo había dado una enseñanza anteriormente, el tema de sacrificio vivo, que fue una parte, digamos, el inicio de este tema de la purificación del templo, de lo que representamos verdaderamente para Yahweh, y la necesidad de que nosotros seamos purificados. ¿Por qué? Para no ser más profanado el templo. ¿Profanado por quién? Por nuestra maldad, por nuestra iniquidad y el derecho que le fue dado a Hasatán sobre nuestras vidas. Por eso es necesario que nosotros nos purifiquemos cada día y nos estemos renovando. Porque ser Kadoshim, ser apartados para Yahweh, es un constante trabajo de purificación. Un constante trabajo de estarnos limpiando de toda nuestra maldad. Este trabajo siempre va a ser hasta que nuestro Adón Yahshua venga, para que Él nos venga a redimir y nuestro trabajo termine. Como sabemos, en sacrificio vivo se mencionó mucho sobre el tipo de sacrificios que uno daba a Yahweh. En el Mishkan con los levitas, si ustedes lo recuerdan, había varias ofrendas, las cuales eran voluntarias. Esas ofrendas voluntarias, primeramente, Yahweh ahí examinaba la intención del corazón, que es en lo que todo momento hace Él. Examina nuestros corazones, cómo estamos delante de Él. Hay unas ofrendas, que es la ofrenda del Olá, que es para redimir nuestros pensamientos, y esa ofrenda nos ayuda a purificar nuestra mente y nuestro corazón. Está también la ofrenda de pecado, el cual nos ayuda a redimirnos del pecado no intencionado. También conocemos la ofrenda de la culpa, la cual es para expiar el pecado como juramentos, fraudes, chismes. Y una de las ofrendas más importantes es la de Shalom, ofrenda de paz, es el cual se consagra una comunión o una amistad con nuestro Elohim Yahweh. Estas ofrendas, quienes quieran seguir leyendo, escudriñando, las encuentran en Levítico 2 al 5, en el cual me quiero enfocar primeramente con esto para nosotros poder entender el limpiarnos nosotros mismos, el templo. Todas esas ofrendas nos ayudan a nuestra purificación y son ofrendas diarias que nosotros tenemos que estar haciendo. Antes se hacían con sacrificios de animales, sabemos que ahora no, que nosotros somos el sacrificio vivo, en el cual tenemos que entregar nuestra iniquidad. Y ese es el inicio en el cual tenemos que nosotros irnos renovando, para que así nuestra purificación empiece. En el momento en que nosotros queremos o se inicia la purificación, es cuando nosotros decidimos obedecer. Ahí es cuando inicia el proceso de la purificación. Muchos han llegado a pensar que la purificación es cuando yo acepto a Yahshua. La purificación inicia cuando tú empiezas a dejar la iniquidad. ¿Por qué? Porque donde hay obediencia, hay derramamiento de sangre. Y es la purificación de nuestro Adón Yahshua. Por eso quise iniciar con los sacrificios.
con las ofrendas voluntarias. ¿Por qué? Porque el sacrificio es cuando tú entregas, tú das tu ofrenda voluntaria, dice Dios que te entrego mi iniquidad, te entrego mis malos pensamientos. Y en ese momento se derrama la sangre, porque tú has decidido obedecer y no lo vuelves a hacer. Por eso nuestra parte importante ahorita es renovarnos, es restaurarnos. Este tema también lo quise dar primeramente porque he visto mucha necesidad del que el templo se restaure. Hay dudas en el sentido de qué pasa con las enfermedades, cómo los demonios, lo voy a decir tal cual así, cómo vienen a usurparnos el templo, qué hacen con nuestro cuerpo, cómo lo empiezan a destruir, que muchas veces no nos llegamos a dar cuenta y es los mismos demonios que nos están destruyendo el templo en nuestro cuerpo. Y por eso es importante empezar a conocer aún más y tratar de una manera profundizar para que así nosotros empezamos a seguir rompiendo maquinaciones del maligno. ¿Por qué? Porque son las armas espirituales las que más está manejando Hasatán. Las armas espirituales, en las cuales nos llegan a controlar y nos llegan a someter a una esclavitud. Por eso nosotros tenemos que, como les dije ahorita, nuestro cuerpo es el templo y el Ruach HaKodesh, en el cual muchos conocen como Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh es el que necesita habitar en nosotros. Pero nosotros debemos empezar esa purificación para que Él empiece a obrar. ¿Por qué? Porque en nuestras vidas, por nuestra iniquidad, la muerte reinó sobre nosotros por el pecado. Y cuando digo que la muerte reinó sobre nosotros, es cuando lo voy a poner así, es una invasión que dimos nosotros por nuestra iniquidad, oportunidad a Hasatán que gobernara. Por eso es importante que el Ruach HaKodesh habite con nosotros. Vamos a leer la primera palabra para ir desglosando esta enseñanza. Primera de Corintios 6, 17 al 20. Primera de Corintios 6, 17 al 20. Vamos para allá. Primera de Corintios 6, 17 al 20. Pero el que se une con el Adón, un ruaj es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado con el cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim y no son de vosotros? Porque habéis sido comprados a precio. Por precio glorificar pues a Yahweh, nuestro Elohim, en vuestro cuerpo, y en nuestro Ruach, en el cual son de Yahweh. Aquí nuestro Adón lo que nos está dando a entender es de que nuestro cuerpo no debió de haber sido usado para la prostitución, en el cual sí fue usado para la prostitución. Como dije la semana pasada, no es una prostitución también tal cual de que estás, lo voy a decir así como las mujeres de la calle, no. La prostitución inicia desde el pecado. Fuimos prostituidos y nuestros padres, lo voy a decir así, nos inclinaron a prostituirnos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos no tuvieron una enseñanza, a lo mejor ellos aún no llegaron a ver la verdad y nos llevaron a lo que ellos pensaban que era correcto. Entonces de ahí inicia nuestra prostitución, en el cual también conlleva a nuestra responsabilidad de habernos seguido prostituyendo en el mundo, en el cual esto nos hace convertirnos, como lo dije anteriormente, en rameras, tanto varón como mujer. En el Adón ahorita nos está llamando y nos está diciendo, los quiero tomar como pueblo, pero yo necesito tomarlos, pero para tomarlos yo tengo que habitar ahí. Y es necesario que Él habite en nosotros, pero nosotros tenemos el deber, lo voy a decir así, de empezar a sacar todo lo que se profanó en este templo, en este Mishkan, para que así nosotros podamos ser una con nuestro Elohim, también con Yahshua. Por eso es importante que esta purificación empiece a comenzar. Y si nosotros queremos ser restaurados, el factor importante para nosotros, para nuestra purificación, muchos me podrán decir, Jessy, los demonios están en todo el cuerpo, sí. Pero hay un lugar en el cual ellos se logran esconder muy bien.
Hay un lugar donde ellos habitan y simulan y te engañan y me engañan, nos llegan a engañar grandemente, y es en el corazón. Ahí es donde está el factor importante donde ellos habitan. ¿Por qué, Yesí? Porque el corazón es la representación del lugar Kadosh Kadoshim. Ahí donde está la Torah, ahí donde está la presencia, debe de estar la presencia de Yahweh, ahí están ellos habitando. Y me podrán decir, Yesí, eso es una loquera, es absurdo lo que dices. Si lo vemos nosotros así, acuérdense que en el corazón está todo. En el corazón fluyen las emociones. En el corazón fluyen los malos pensamientos. Por eso dijo nuestro don Yahshua que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces ahí es donde habita principalmente la profanación, en el cual es donde debemos de empezarlos a sacar. Y es ahí donde el Adón te empieza a decir renuncia. Renuncia, para yo establecer un pacto contigo. ¿Cómo Él va a establecer un pacto con nosotros con un corazón profanado? Con un corazón incircunciso. Cuando es corazón incircunciso, es un corazón rebelde, invadido, donde el Ruach HaKodesh no puede entrar. Por eso nosotros que queremos ser Israel, debemos primeramente circuncidar el corazón. Por eso el Adón nos dijo, primero purifiquen el templo, para que puedan ser Israel. Porque ¿cómo yo haré con un pacto con aquel que aún sigue invadido de tanta maldad y sus puertas están abiertas para Hasatán? Vamos a leer Jeremías 31, 33. Jeremías 31, 33. Vamos para allá. Jeremías 31, 33. Y dice, por ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Elohim, y ellos serán mi pueblo. Entonces ese pacto tiene que establecerse en nuestras vidas. Pero para que ese pacto se establezca necesitamos empezar a arrancar las cosas que no son sanas para nosotros. Y esa es una parte en la cual ahorita voy a mencionar las otras partes de la purificación del templo, en el cual nos dañan de muchas maneras. Incluso si el corazón se queda totalmente infectado, lo que va a suceder es de que el corazón se contamina. Y como en el corazón está la vida, está la sangre, se empieza a contaminar y es cuando empieza a profanarse todo nuestro ser. Se empieza a pervertir. Y por eso, dice el Adón, aparecen como animales irracionales sin entendimiento. ¿Por qué? Porque es la misma perversión que uno está dejando que Hasatán empiece a obrar en nuestras vidas. Por eso sabemos nosotros que la orden de los levitas nos fue entregada porque ahora nosotros somos el templo y nosotros tenemos el deber de cuidarlo totalmente. Tenemos que estar bajo una comunión con Él y estar ante su presencia. ¿Por qué? Porque si no hacemos caso a lo que nuestro Elohim Yahweh nos dice, purificado nuestros corazones y lavado nuestros cuerpos con agua limpia, la Torah. Hay una palabra en la cual nosotros relacionamos el antimashiach, en la cual la voy a leer, segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4. Vamos para allá, segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá así que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim, es objeto de oculto, tanto que se sienta en el templo de Yahweh como Elohim, haciéndose pasar por Elohim.
Podemos llegar nosotros a relacionar esta palabra con cuando Él se venga a sentar en el tercer templo. Pero esta palabra la tenemos que relacionar ahorita en nuestras vidas. Esta era una advertencia que Yahweh estaba dándonos. Él vino a usurpar y se sentó en el templo. ¿Dónde se sentó? En nuestras vidas. Lo dejamos entrar en nuestra iniquidad, lo dejamos entrar en nuestro pecado y Él vino y se sentó como Elohim. Y nosotros fuimos engañados, creyendo que Él era Elohim. Y me podrían decir, Jessy, yo nunca rendí culto a Hasatán. No necesitas rendirle culto, estar en una secta satánica. No necesitas rendirle culto, practicar la brujería. Uno le rinde culto a Hasatán cuando uno decide hacer lo malo. Todo este tiempo, en el momento en que fuimos gentiles, fuimos paganos, estuvimos rindiéndole culto al maligno. Porque bien Hasatán lo dijo, se lo dijo a Yahshua: todo esto te daré si postrado me adoras. Y todos fuimos y nos postramos y le adoramos porque seguimos amando las cosas del mundo. Nos seguimos prostituyendo, amando los placeres, amando lo prohibido y gozándonos en el pecado. Y dice el Adón, ¿a quién estamos adorando? ¿A quiénes adoran ustedes? Porque Él se ha sentado en los templos y ha venido a usurpar el trono, creyéndose Elohim. Y nosotros lo hicimos Elohim al servirle, al creerle, al obedecerle. Por eso nuestro Don Yahshua nos está diciendo que es tiempo que Él se salga de ese templo. Es tiempo de echarlo fuera de nuestras vidas para que nosotros podamos verdaderamente ser libres de esa esclavitud. Él se sienta en el templo para destruirnos y para someternos. Y cuando vengan los últimos tiempos, cuando el antimashías sea manifestado, ¿a quién va a llamar? Él va a tener su ejército, a los impíos, aquellos que dejaron en su templo al antimashías, esos son los que van a ser engañados. Pero más aquellos que se purifiquen, no lo van a hacer, sino van a velar constantemente y van a permanecer, porque en ellos no está el que usurpa el templo, en ellos está el Ruach HaKodesh. Porque este templo que nosotros tenemos, que es nuestro cuerpo y nuestro deber es cuidarlo, no fue hecho por manos humanas, fue hecho por nuestro mismo Elohim, en el cual tenemos también que pedir perdón por todo lo que mal se trató este cuerpo, creyéndonos dueños de nuestro cuerpo, en el cual se dice mucho ahora en el aborto, es que es mi cuerpo y yo mando. No, no es tu cuerpo y tú no mandas. Cuando nosotros comprendamos que el templo es de Él, nuestro cuerpo, y que nosotros ya no vamos a mandar en Él, sino Él absolutamente va a mandar en nuestras vidas, aprenderemos a ser purificados totalmente. Por eso los demonios lo que tratan de hacer es habitar en el templo por el pecado, en el cual el fin de él, de los demonios, ¿cuál es? El fin de los demonios no es solamente darnos un placer, no es solamente darnos un poder, no darnos una libertad. El plan del maligno, y eso lo sé, es de que yo te doy lo que tú me pides, pero cuando ya no me sirvas, te destruyo. Ellos tienen la costumbre de cobrarse, lo voy a decir así, los favores. Ellos todos se cobran. Ellos no te dejan nada gratis, a diferencia de Yahshua. Dar de gracia lo que de gracia recibiste, ellos no. Ellos en todo lo te hacen creer, pero no, ellos todo te lo llegan a cobrar. Y es ahí donde se llega a vivir el tormento, donde se llegan a vivir enfermedades, donde se llegan a vivir ciertas cosas, por ejemplo, maldiciones, en el cual
se van uniendo por los años y no se han llegado a liberar. Es por eso que nosotros debemos de empezar a purificarnos. Vamos a ver una palabra. Lucas 11, 21, 26. Lucas 11, 21 al 26. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa, donde salí. Y cuando llega allá, barrida y adornada, entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él. Entrando moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Amén. Si vemos nosotros aquí, nuestro Adón Yahshua nos dice que tenemos que tener mucho cuidado con los demonios. Tenemos que tener mucho cuidado con ellos. ¿Por qué? Cuando uno llega a empezar a luchar o empieza a quererse liberar para que el templo sea purificado, debemos permanecer en constante fe. Pero nosotros tenemos que estar conscientes que ellos son muy vengativos. Y si tú dices, pongo un ejemplo, no vuelvo a ver pornografía, y tú haces oración, Yahweh escucha tu clamor, te libera, te redime de tu pecado, y tú lo vuelves a hacer, los demonios siempre andan buscando regresar a su lugar que les pertenece. ¿A qué voy? Los demonios en tu cuerpo, para ellos los ve una propiedad. ¿Por qué? Porque ellos, como son rúas, son espíritu. Ellos llegan a meterse en cualquier cosa material. Ellos se logran meter. Pero pelean más el templo, que somos nosotros, para destruir. ¿Por qué? Para destruir Israel. Por eso, el templo profanado debe de parar y dejar ya de seguir transgrediendo la Torá. Porque si nosotros seguimos transgrediendo o nos seguimos burlando, y hablo en sentido de burlar, en el cual se nos hacen fácil las cosas, se nos hacen fácil hacer lo que nos convenga, al cabo no pasa nada, como antes les dije, Él es amor, todo nos va a perdonar. Tengamos cuidado, porque el maligno, su fin va a ser destruirte, porque ese final es el plan de él. Nos cegó a muchos de nosotros, y muchos llegamos a pasar por ese pago de Hasatán, por una destrucción, de enfermedad, de tormento, maldición generacional tras generación, en el cual no se ha quitado, en el cual nosotros debemos de empezar a romper también las maldiciones generacionales de nuestras vidas, para que el templo se empiece a liberar, empezar a sacar todo lo que se profanó y se invadió por nuestra irresponsabilidad. ¿Por qué? Por ir a servirle a Él. Muchas veces la gente me ha llegado a decir, porque ellos tienen que renunciar al satanismo. Y muchos me han dicho, es que yo no practiqué el ocultismo. ¿Leíste el horóscopo en las revistas, en los periódicos, en la tele? Sí. ¿Querías saber qué iba a pasar con tu signo zodiacal? Sí, es ocultismo, lo practicaste. También decía yo, pusiste las tijeras bajo la almohada para poder dormir, o para que tu hijo durmiera, o le pusiste el hilito rojo para el mal de ojo. Sí, eso es ocultismo, lo practicaste. Y para Yahweh brujería practicada, tienes que reconocer que hiciste ocultismo. ¿Por qué? Porque cada derecho ellos vienen a invadir. Y por eso nos llegan a pasar en nuestro templo, que a veces sin querer podemos tener adivinación.
y sin querer. Y eso lo he visto. Manifestación de demonios también lo he visto. Y sé que para muchos puede ser esto es una mentira. No, no es mentira, yo lo he palpado personalmente. Y se ha tenido una lucha personal en la cual he tenido que estar purificando el templo constantemente. Yahweh en su misericordia sigue sacándome áreas, sigue sacándome aquello oculto que yo no sabía que lo tenía aún. Y en su misericordia Él nos ayuda a limpiarnos, y ese es el factor en el cual tenemos nosotros que ver. Él nos ayuda en esta purificación. Y esa purificación de nuestro templo está en la Torá, donde Él dejó sus ordenanzas, Él dejó sus leyes que teníamos que nosotros que cumplir. ¿Por qué? ¿Con qué fin lo hizo? Para nuestra purificación, para que este templo no se enfermase. Pero se enfermó, de una manera u otra, por un derecho legal que nosotros le dimos al maligno, en el cual es necesario para nosotros empezar a renovarnos, para que así nosotros podamos ser purificados y el Ruach HaKodesh pueda habitar completamente con nosotros, porque es la única manera que nos puede sellar. Por eso se acuerdan que Él dijo que va a sellar con el Ruach HaKodesh. Bueno, Él va a sellar en la manera de que tú vas a empezar a limpiar ese templo y Él empiece a habitar. Y ese será el sello que nos ayude y nos muestre que somos verdaderamente Israel. Vamos a Romanos 5:12. Romanos 5:12. Sí, otro factor importante, como me dice aquí Yolanda Soto, sí es el que colocar el agua para espantar espíritus. Eso hay que tener cuidado. Se acostumbra mucho al decir es que andan, no sé, muchos lo comentan como la lechuza, anda la bruja, anda un espíritu, pone un vaso con agua, pone una tina con agua porque no les gusta el agua y se va. No, no es así. Eso es ocultismo. ¿Por qué lo sabes, Jessie? Como yo dije antes, la familia de mi padre practicó el ocultismo y ellos usaban eso. Y en el cual yo les puedo decir que es una mentira, no se van. No se van. ¿Por qué? Porque son derechos, tienen derecho a estar ahí. Por eso los demonios pelean mucho su territorio. Por eso si tú tienes pecado y no lo confiesas, ellos te van a decir, yo no me puedo salir porque tú me estás dejando entrar. ¿Cuándo yo puedo sacarlos? Cuando decides purificar, renovar, quitar toda la iniquidad. Amén. Entonces por eso cuando dicen que los demonios andan en lugares secos, no significa que se espanten con el agua. En lugares secos son lugares de soledad inhabitables, muertos. En el cual el demonio cuando entra a la casa de nuevo, que la ve bonita y adornada, y podemos decir algo ilógico, ¿cómo el demonio va a entrar? Como dice aquí la palabra que leímos, que va a entrar a un lugar que está adornado y limpio. Bueno, la representación de esta palabra lo que nos enseña es que no era la purificación del Ruach HaKodesh, porque la encontró vacía, limpia y adornada. Cuando dice vacía es que no estaba el Ruach HaKodesh, y cuando dice limpia y adornada mostraba una religiosidad. Por eso hay que tener mucho cuidado con las apariencias, porque lo que mostró el Adón era una apariencia, pero la casa estaba vacía, no estaba Él. Cuando muestra la casa es el templo. Por eso regresó el demonio, pero con 7 peores para someter mejor a la persona. Incluso estos demonios pueden llegar a la persona, ponerla en un estado de locura. Lo he visto. En un estado de locura total. Por eso tenemos que tener cuidado con ciertas cosas si nosotros queremos purificar el templo. Sé que muchas veces también antes de leer la palabra me podrán decir, Jessie habla muchos de demonios. He visto la necesidad tan grande que hay ahorita de la gente que está buscando una liberación. Gente
que ha sido atormentada por demonios. Gente que ha sido sujetada por demonios en enfermedades. Gente que ha vivido maldiciones grandes de generación en generación. Por eso era necesario seguir profundizando estos temas. ¿Por qué? Porque a veces ha llegado una ansiedad, una desesperación que muchos han dicho, oye, si yo no sé liberarme, ¿cómo me libero? O no hay una quejila, un roe que me libere. Tenemos al mayor roe, que es Yahshua HaMashiach. Y si tú tienes fe y tú renuncias verdaderamente y eres obediente, eso se va. Porque la guerra no es de nosotros, la guerra es de Yahweh. Y si tú das la autoridad en el sentido de obedecer y sujetarte a la voluntad de Yahweh, automáticamente ellos someten a la orden. Cuando el templo se esté purificando, los demonios se tienen que salir. Entonces, sí se puede uno empezar a autoliberarse. Porque la decisión de uno es vivir o morir. La decisión de uno es renunciar o aferrarse al pecado. Porque por el pecado entró la muerte. Vamos a Romanos 5:12, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces ese es el fin del maligno al usurpar el templo. Matar. Exterminar totalmente al pueblo de Yahweh. Ese es el fin de Hasatán. Destruir a la creación completamente. Y Yahweh sabe que un remanente solamente se va a salvar y el otro va a ser totalmente destruido. Por eso, si nosotros queremos ser renovados y queremos ser restaurados, empezar a trabajar con nuestra restauración y empezar a trabajar con el templo. Tenemos que empezar a conocer nuestro templo, a escudriñarlo, porque siempre les he recalcado, escudriñen. Y ahorita vamos a ver la forma de escudriñar, cómo podemos aprender, incluso cada enseñanza nos ayuda a discernir. Entonces va lo que vamos a estar aprendiendo en esta enseñanza. ¿Qué debemos de quitar? ¿Qué nos llega a afectar? Y se van a dar cuenta que es tan importante cumplir la Torah para la purificación del templo. Es básico. Ahora entienden por qué Hasatán enseña al mundo a que no se cumpla la Torah. ¿Por qué le enseña eso? Para que las personas su templo no lo purifiquen y se perviertan. Por eso nosotros ahora tenemos que empezar a renovarnos. Por eso Él entregó nuevamente la Torah. Por eso se le entregó en el tiempo de Moshe a los israelitas, para que sean purificados tanto por dentro como por fuera. Y es lo que ahora nosotros tenemos que hacer si queremos ser Israel. Porque nos volvió a entregar a nosotros la Torah y nos está diciendo purifícate. Pero no solamente de que te llenes de teoría de Torah, sino que lo obedezcas y el templo se renueve y se purifique, para que no vuelva a ser usurpado y para que no permitas que el antimashía cuando venga te engañe. Por eso dice que a unos escogidos se engañará. Y tenemos nosotros que empezar a renovarnos y sacarlo. Porque el antimashía ya está reinando en cada uno de aquellos que se rebelan, que no quieren cumplir, y en el cual cuando se sigue usurpando el templo, es cuando se está aceptando aún la marca de la bestia, en el cual están diciendo, prefiero seguir las costumbres babilónicas de iniquidad, de inmundicia, de todo lo que el mundo me ofrece, antes que seguir a Yahshua. Y ahí automáticamente uno está aceptando el sello de la bestia. Babilonia tal cual. Por eso si el pecado nos vino a muerte, nos vino a matar, no querramos que los demonios o la potestad que está en nuestras vidas, porque hay una potestad que es el pecado más grande o el derecho legal que tú diste, está la potestad ahí, la tienes que sacar. Siempre hay un derecho mayor que uno pudo haber dado. En cada persona, siempre hay un derecho mayor. ¿Cuál es el derecho mayor? Lo que más a ti te agrada hacer, hablando de pecado.
Una potestad puede ser el homosexualismo, una potestad puede ser el lesbianismo, una potestad puede ser el ocultismo, una potestad puede ser la pornografía, la masturbación, el sexo diabólico, el apetito voraz, la lujuria, la lascivia, el adulterio, el tarot, el karate, el yoga, los ritos. Todo eso, cada uno se tiene que examinar y ver cuál es la potestad mayor que tiene y renunciarla. ¿Por qué? Porque los demonios se alianzan, van uniéndose y formando fuerzas, pero si tú vas rompiendo las potestades que tú tienes en ti, que es el pecado mayor, ellos empiezan a debilitarse y los empiezas a sacar de tu vida para tu liberación. ¿Cómo entran estos demonios? ¿Cómo entran para usurpar el templo? Ellos entran con lo que vemos, con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que sentimos y con lo que hacemos. Si se fijan, estos 5 puntos muestran nuestro templo. Lo que veo, que pienso, que digo, que siento, que hago. Y ese es el complemento del templo. Y todo eso surge del corazón. Y todos esos 5 puntos representan puertas, lo voy a decir así para que me entiendan, puertas que uno le da derecho a Hasatán. Si tú llegas a saber, lo voy a poner un ejemplo sencillo, si tú llegas a ver a una persona, hombre o mujer, dependiendo quién eres, con lujuria o con adulterio, andar viendo lo que no debes de ver, en ese momento fue con la vista, pero la vista, dices tú, es que nomás pequé con los ojos, y te va a decir Yahweh, no, esa intención surgió del corazón surgió de tu pensamiento surgió el sentir, el deseo, y lo terminaste haciendo. Esa es la manera de empezar a escudriñarnos. Solamente ponernos a pensar, si yo al ver a un hombre o una mujer, porque trae cierto escote, hablo como hombres, cierta forma de verlos, ¿qué pasó primero? Es que me dio la intención de voltear a verlo o a verla. Bueno, la intención, ¿de dónde surge? Del corazón. Surgió la intención y pensé, voy a voltear, y entró por la mente. Volteas y lo ves o la ves, y entró por los ojos. Y cuando ya lo ves, ya sientes un deseo, porque el deseo puede ser desde que digas qué guapo, qué guapa, mira su cuerpo, mira aquí, y es deseo. Y dice el Adón, ahí ya estás haciéndolo. Y si ustedes se fijan, esas son 5 puertas. ¿Cuántas se abrieron? Corazón, sentí, pensé, vi, hice 4. Porque no hablaste, porque a veces no hablamos, y si llegamos a hablar son 5. Yahweh es misericordioso con nosotros, por eso el Adón nos enseña que si todo influye desde la intención del corazón, como lo vemos, nuestro Adón Yahshua dice, ¿qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale del corazón. Entonces, si en el corazón tú tienes la intención, en ese momento se tiene que entregar. Te digo que Abba, si aquí está nuestro Elohim Yahweh, aquí está, sí quiero ver a esta persona, pero no la voy a ver, dice el Adón, ahí rompes un derecho al maligno, no lo dejaste avanzar. Los demonios son muy astutos. Ellos buscan cualquier puerta para meterse, para declararte la guerra, para destruirte. Muchas veces podemos llegar a minimizar y no hacer grande a Hasatán. No digo eso, sino en el sentido de no tomar tanta importancia. Porque muchos han llegado a pensar nada más que en Yahshua ya te limpiaste. No. Está la misericordia. Pero a ti depende renunciar. Me podrá decir, Jessy, no es cierto. Yahshua que le dijo al paralítico, como siempre es el ejemplo que les he dicho. El paralítico no podía andar por su pecado. Yahshua lo sana y le dice, no peques más para que no te venga algo peor. ¿Quién tenía sometido al paralítico? Los demonios.
lo tenían en una parálisis. Y Yahshua lo liberó, sacándole el demonio. Y si nosotros lo vemos de esa manera ahora, vamos a empezar a ver nosotros cómo nuestro cuerpo está operando y qué debemos sacar. Esa enseñanza, si la quieren tomar también como otra parte de la liberación, tómenlo, porque les va a ayudar mucho. Por eso tenemos que tener cuidado con estas 5 puertas importantes. Incluso si ustedes quieren agregar hasta la que escuchamos. Amén. Lo que escuchamos también. Y esa es una de las más fuertes. Porque el oído se presta para todo. Para todo. Entonces, si agregamos el oído, son 6 puertas que él puede entrar. Y tenemos que tener cuidado para que él no vuelva a entrar con 7 peores. Por eso es necesidad de seguir trabajando. Cuando el templo está profanado, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta tanto espiritual como físicamente. Cuando muchas veces se llega a mostrar con enfermedades, como lo dije ahorita, se llega a mostrar en tormentos, en el cual también nos dio el ejemplo de la lepra. Todo eso se llega a manifestar. Por eso Hasatán primero destruye por dentro y luego sale a la luz y nuestro cuerpo se empieza a enfermar. Podemos decir, ¿por qué hay tanto cáncer? ¿Por qué hay tanto cáncer? ¿Por qué tanta iniquidad? Y les pongo un ejemplo, y a lo mejor me puedo escuchar muy insensible, pero es una manera en que nosotros podamos entender. ¿Por qué hay tanto cáncer en los niños? Y me podrán decir, Jessy, es que todos los medicamentos, todo lo que está en las pastas de dientes, en la comida, todo genera cáncer, todo, ok. Yo no digo que no, que todo esté manipulado, sí. Eso sí lo acepto. Pero si lo vemos en el factor espiritual, ¿por qué los niños tan temprana edad tienen cáncer? Es porque el mal empieza desde antes de nacer. Desde que están en el vientre, entra a Hasatán a ocupar el templo. Como Jessy, desde nacer, rechazo. Si la madre se amarga, si la madre es rencorosa, es vengativa, es envidiosa. ¿O cuántas veces han dicho es que para qué me embarazaba? No estoy lista. O ya odias a su padre, o ya tienes pleitos, o tienes amargura con tus padres, porque no te apoyaron en este embarazo. Te sientes sola, abandonada. Todo eso se lo dejas a tu hijo en el vientre. Entonces, si se acumula tanta amargura, el bebé lo llega a recibir. ¿Por qué, Jessy? Porque en el vientre son uno, el bebé y la madre. Entonces el bebé se alimenta de eso y los demonios empiezan a operar. Me podrán decir, Jessy, son niños, ellos no tienen pecado. No, yo no digo que el niño se amargue, pero como son uno, por el cordón umbilical, los demonios ahí operan. Y muchas veces llega a surgir hacia el cáncer, porque el cáncer es un síntoma de la amargura y de la falta de perdón. Por eso nosotros tenemos que empezar a hacer nuestra liberación, a purificarnos. Y me pone a decir, Jessy, yo mis hijos cuando me embaracé, sí es cierto, yo me amargué y todo. Entrégaselo a Yahweh, reconócelo. Sí es cierto, desde el vientre con mis hijos yo embarazada con tal, embarazada de tal, sí hice esto, me enojé, me amargué. Bueno, ora, haz tefilá, entrégaselo a Yahweh, renuncia, pide perdón y que Yahweh libere.
lo voy a decir así, que quite ese derecho sobre tus hijos. Yahweh es justo. Y por eso ahora se está incrementando más las enfermedades. ¿Por qué? Porque son derechos legales. Aclaro, hay enfermedades que puede que Yahweh decida mandar como un aguijón. Por eso ahí es necesario preguntarle a Él, ¿por qué me está sucediendo esto? Y les digo que yo no hablo por hablar, porque a mí me ha tocado vivir enfermedades. Y Yahweh sabe que todas mis enfermedades venían del grado de Él. Eran los demonios operando. Y querían destruirme completamente a mí. Por su misericordia, Él me tiene todavía de pie. Me sanó. Pero el plan de Hasatán era destruir el templo, mi cuerpo, en el cual ahora lucho por purificarlo, empezar a quitar. Yo sé que todavía me falta mucho por quitar, pero estarnos renovando cada día. Por eso vemos el ejemplo de lo que abarca el cáncer. Hay demasiadas enfermedades y la mayoría, se podría decir, es porque está usurpado el templo. Y el plan de Hasatán es destruir, acabar. Por eso las maldiciones generacionales hay que tener mucho cuidado también con ellas y empezar a liberarlas, a sacarlas. Porque a veces no lo tomamos en cuenta. Es que siempre sucede esto y con mi familia, surgió desde mi mamá, de mi papá, de mi abuela, tarabuela, y sigo yo y estamos todos con esa misma enfermedad o con esa misma situación. Y a la misma edad nos sucede igual. Bueno, eso es una maldición que se tiene que empezar a quitar. Vamos a Romanos 8, 6, 10. Romanos 8, 6, 10. Dice, porque ocuparse en la carne es muerte, pero ocuparse del Ruach es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Yahweh, porque no se sujetan a la Torah de Yahweh, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Yahweh. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach. Si es que el Ruach HaKodesh mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Ruach de Yahshua, no es de él. Pero si Yahshua está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Ruach vive a causa de la justicia. Y si vemos aquí en los versos, dice que el ocuparse en la carne es muerte, pero ocuparse del Ruach es vida y paz, es salvación, es liberación. Por eso, ¿quién es el pueblo de Yahweh? En aquellos que es el Ruach HaKodesh, aquellos que se purificaron, se restauraron y decidieron ser renovados, para que así Él nos venga a purificar cada día. Como les dije ahorita, debemos de aprender a controlar el templo con los 6 puntos que les dije ahorita. Tenemos que empezar a controlarlos, a dominarlos y a someterlos. Porque si los dejamos que hagan lo que quieran, la carne dejamos que hagan lo que quiera con el templo, no vamos a poder. Por eso nuestra carne tiene que estar muerta para que el Ruach viva. A eso me refiero del templo. Destruye tu iniquidad, destruye tu voluntad y deja que el Ruach HaKodesh te dé vida. Porque el Ruach HaKodesh es vida y shalom, vida y paz. Y es sanidad para nuestras almas. El Ruach HaKodesh te purifica, el Ruach HaKodesh te instruye, el Ruach HaKodesh te orienta, el Ruach HaKodesh te aparta. El Ruach HaKodesh te libera. Por eso es tan necesario que Él habite y nos ayude a discernir, porque incluso el Ruach HaKodesh nos ayuda a discernir. Nos advierte, nos pone alertas a las hechanzas del maligno. Por eso es un arma que el Adón, lo voy a decir así, nos dejó a nosotros, el Ruach HaKodesh, para que así nosotros podamos ser renovados, para que así nosotros seamos restaurados. Por eso cuando vemos, como les dije ahorita, podemos verlo lo que vemos con adulterio, con lujuria, envidia, celos, odios, rivalidades, avaricias, incluso para robar. Lo que pensamos, el deseo, lo odio, puedes pensar, lo quiero matar, la envidia, porque él y no a mí. Amén. Todo lo que viene en nuestra mente. Lo que decimos.
Cuando decimos mentiras, chismes, cuando decimos para hacer fraudes, para hacer chantajes, soberbias, con envidia, maledicientes, egoístas, idólatras, con todo lo que sale de nuestra boca, y tengamos cuidado con eso porque es lo que nos va a condenar, lo que sentimos. Cuando sentimos miedo, rencor, rechazo, soberbia, deseo, pasiones desordenadas, todo esto también da unos derechos a Hasatán. Lo que escuchamos, acuérdense que nuestros oídos también prestan oído para cosas malas, como el fraude, el robo, el chisme. ¿Ok? Todo lo prohibido, tenemos que cuidar también nuestros oídos. Y lo que hacemos se refiere a la voluntad, cuando uno ya ejerce su voluntad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la que ejecuta ya cuando el cuerpo decidió qué hacer con los puntos anteriores. ¿Ok? Entonces tenemos nosotros que llegar antes al hacerlo. Porque muchos dicen, es que lo voy a hacer y luego pido perdón. No, si lo llegaste a sentir y tú no lo haces, mejor entrégalo antes de hacerlo. ¿Por qué, Yesí? Porque para Yahweh, si tú lo haces, ya es rebelión. Es el pecado deliberado, con conocimiento. Una cosa es pecar con ignorancia, o sea que no sabíamos, y otra es pecar cuando ya lo sabes. Entonces, Yahweh sabe que somos carne, que vamos a seguir luchando, pues ese lado nos da la oportunidad. Cuando lo sientas, entrégamelo, para que el proceso de la purificación no se retrocese, porque si tú te regresan 7 peores, y lo que vas a hacer es de que vas a volver a luchar, pero ahora con más fuerza. Y los demonios, lo que les gusta hacer ellos es empezarte a dejar en un estado, lo voy a decir así, en un estado vegetativo. ¿Cómo, Jess? Ya no me voy a mover. No, el estado vegetativo es cuando él te empieza a quitar las emociones, te quita los sentimientos, te quita la voluntad. Y les voy a poner un ejemplo. Los zombies, muertos vivientes, así. Y me podrán decir, y eso es una mentira, me ha tocado ver. Una persona con su tanta rebelión, sabiendo la verdad, se rebeló. Y la última vez que hablé con esta persona me dijo, ya ni el corazón lo siento, que me late. Ya no quiero ni a nadie, ni a mis hijos, ni a mi marido, a nadie. Estoy muerta en vida. Y yo le dije, ¿por qué no te doblas y buscas a Yahweh? No. Yo ya no tengo salida. Le dije, no, sí tienes. El problema es que no quieres. Y en ese estado llegan. Porque esa persona no ha querido nada. No ha querido nada. No quiere ni vivir, no quiere nada. ¿Por qué? Porque automáticamente los demonios la llegaron a invadir. Y perdió todo sentimiento, cuando antes era amorosa con sus hijos. Y ahora ya no sentía nada por ellos. Pero cuando el templo quedó demasiado ya usurpado, llegó muy invadido con 7 peores. Pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nuestro deber es luchar. Mi deber en esta enseñanza no es causar miedo, sino simplemente decir la verdad. Y ver cómo se opera el maligno, ver cómo se maneja, para que así nosotros sepamos bien a qué eso estamos enfrentando. Por eso el apóstol Pablo, lo voy a decir así, Shaul, por eso dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad. Con ellos es la guerra, porque son los que manipulan el templo. Amén. Vamos a ver en el cual nosotros también tenemos que empezar a cuidar el templo. La alimentación, la comida. Y muchas veces ese lado lo tomamos como algo insignificante, como que como lo que sea, y aunque muchos dicen que saben Torah y se la saben,
es que prohíbe ciertos alimentos, pero estamos en las naciones, sí podemos comer lo que sea. No hay ningún problema. No hay problema, porque cuando tú comes lo prohibido por Yahweh, también se usurpa el templo. Y también se empieza a tomar derechos legales Hasatán sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todo alimento que nosotros ingerimos es ofrendado para Yahweh. Todo alimento es ofrendado para Yahweh. ¿Por qué? Acuérdense que nosotros somos el templo y todo lo que hagamos tiene que ser ofrenda para Yahweh. Entonces también los alimentos. Vamos a 1 Corintios 3, 16, 17. 1 Corintios 3, 16, 17. Vamos para allá. 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabes que sos el templo de Yahweh y el Ruach de Yahweh mora en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Yahweh, Yahweh le destruirá a él, porque el templo de Yahweh, el cual sois vosotros, Kadosh, santo, es. ¿Ok? Entonces, el templo debe ser cuidado, si no al final se destruye, se enferma y muere. Por eso ahora entendemos nosotros que los que son Israel no mueren, porque el templo sigue vivo, porque el que le da vida es el Ruach HaKodesh. Pero si nosotros seguimos profanando el templo, aún también con lo que comemos, aparte de pecar, comes indebidamente, eso también genera cosas e incluso enfermedades, ¿ok? Y puede llegar a causar ataques espirituales. Bueno, ¿por qué? Porque tanto el alimento inmundo físico, hablo de alimento físico inmundo, es como el pecado, nos infecta que nuestro corazón y lo enferma. Y esa enfermedad, que es el pecado, se propaga por todo el templo y se llega a manifestar. ¿Por qué? Porque como les dije ahorita, hay enfermedades causadas por los demonios. Y ellos también operan en la comida. Ahora entienden ustedes por qué todos los alimentos mundiales están muy bien controlados. Que todo lo que le ponen paquete de cáncer, todo lo que ponen, pero uno puede decir, sí, pero tú estás comiendo de todo. Por lógica, transgredes la Torah, el daño viene. Pero si tú guardas la Torah, Yahweh dice que te irá bien y te guardará. Porque el templo se está purificando. Vamos a Lucas 4, 40, 41. Lucas 4, 40, 41. Vamos para allá. Lucas 4, 40, 41. Y al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Elohim. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que era Yahshua. Amén. Entonces, aquí él nos muestra que tenemos que tener cuidado con lo que comemos. Tener cuidado con todos los alimentos. Todos los alimentos sí están contaminados, todos. Y me podrán decir, no, y si cierta comida, no, todo, frutas, verduras, todo está contaminado, todo. Sabemos que todo lo que le echan al aire, con eso tenemos para que se propague la enfermedad. Pero nosotros, si cumplimos la Torah, tenemos la promesa que aunque comieras cosa mortífera no te hará daño. Cuando habla de cosa mortífera no significa transgredir la Torah y come lo que quieras, sino si tú cumples la Torah y tú comes algo que incluso puede estar infectado de algo, en un sentido de lo que se está viviendo ahorita en el mundo,
no te va a hacer daño porque estás dando un cumplimiento a una palabra, a una ordenanza de Yahweh. Pero para que esa ordenanza y esa protección surja, tú tienes que cuidar tu alimentación. Y ese es el factor que nosotros tenemos que trabajar para cuidar el templo. ¿Por qué? Porque cuando el templo se llega a enfermar, hablo tanto espiritual o físicamente, es cuando se come de todo y se peca con libertad. Puedes tú guardar ciertas partes de la palabra de Yahweh, pero si sigues comiendo de todo, las puertas al maligno están abiertas en el templo. Y el maligno entra. Y empieza a operar por las enfermedades. Tenemos una promesa que Yahweh nos da. Vamos a Éxodo 15, 26. Éxodo 15, 26. Vamos para allá. Éxodo 15, 26. Si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh tu sanador. Entonces Él nos dio la promesa de que si tú guardas los mandamientos, los estatutos, los decretos de Yahweh, nada te va a pasar enfermedades dadas derecho por Hasatán. Entonces, uno de los factores es cuidar nuestra alimentación. Aunque nos llegue a costar trabajo, porque a lo mejor estamos acostumbrados a que la carne se sacie y comer lo que queramos, porque tenemos esa aparente libertad de comer lo que queramos, porque es lo que nos enseña Hasatán. Tú puedes comer lo que quieras, no pasa nada, pues es tu cuerpo, te cuidas. No. El cuidarse no es solamente hacer dieta, como muchos llegamos a pensar. La mejor dieta que Yahweh te puede dar es la que está en la Torah, lo que puedes comer y no puedes comer. Porque a veces no llegamos a ver lo que ocasiona esos alimentos. ¿Qué no debemos de comer? Bueno, yo les traje unos ejemplos yo, en el cual la ordenanza de lo que no se debe comer, sabemos que está también en Levítico. Lo que no debemos de comer primeramente es grasa y sangre. ¿Cómo que grasa y sangre? Y me puedan decir, Jessy, yo no me como la sangre en un vaso y me la tomo. La carne guisada en el sartén sigue teniendo la sangre. Carne asada al carbón o a la leña, lo puedo decir así, esa se le elimina la sangre. Tienes que purificar la carne. Porque aun cuando esté guisada en el sartén, sigue teniendo sangre. ¿Cómo puedo quitarle yo la sangre a la carne, Jessy? Puedes hacer, pero así le hago yo, es poner en un recipiente con agua. Pones 2 cucharadas de sal. Pones la carne, la sumerges 30 a 45 minutos. La sacas y tú te vas a dar cuenta cómo saca toda automáticamente la sangre, la saca y ya la puedes cocinar. Porque muchas veces se llegan a confundir. Dicen, es que si yo la guiso en el sartén no hay sangre. No, si hay sangre, no se consume totalmente. Incluso lo que le da el sabor a la carne es la sangre. Y el paladar a ese saborcito se acostumbró. Entonces el paladar hay que volverlo a acostumbrar nada más. A mí me podrán decir, ¿te acostumbraste, Jessy? Sí, ya me acostumbré. Y hablo de la carne roja. Esa es la que trae el factor más grande. Sabemos que tampoco debemos de comer puerco, pero me enfoco a la sangre ahorita. Tener cuidado con eso. ¿Por qué? Vamos a ver primeramente dónde dice eso, porque yo sé que muchos me están escuchando y tengo varios que son nuevos. Levítico 3:17. Levítico 3:17. Levítico 3:17.
estatuto perpetuo será por vuestras edades donde quiera que habitéis, que ninguna grosura, que es grasa, y ninguna sangre comeréis. ¿Ven? Bueno, ahí está el verso. Hay otros versos donde se da la instrucción de que no se debe comer sangre. Yo tengo las parashá de Levítico en mi Facebook, para que ahí los tengan los que quieran investigar o me las piden para mandárselas en PDF, donde ahí también se da la enseñanza más específica de los alimentos. Bueno, primeramente vamos a ver la grasa. La grasa no la debemos de comer. ¿Por qué, Yesí? Porque aumenta el deseo de comer más. O sea, bien se empieza a despertar la carne, a eso vamos. Y la grasa también te ayuda, o te ayuda aparentemente, lo voy a decir así, el deseo a lo prohibido. Todo eso hace la grasa. El deseo de comer más y a hacerlo prohibido. ¿Por qué? Porque la grasa es la representación de la desobediencia y el pecado. Por eso el Adón nos está pidiendo que empecemos a restringir esos alimentos. ¿Ok? No comas tanta grasa. Trata, si tú dices, Jessy, pues mi alimentación siempre ha sido así, que lo dejo de golpe. No. Tú tienes que acostumbrar al cuerpo a empezar a dejar poco a poco, a poco a poco. Si tú empiezas a dejar poco a poco, Yahweh sabe que estás en el proceso de la restauración y los derechos legales dados por los demonios se van quitando. ¿Ok? Entonces todo es un proceso y todo se va todo se va haciendo conforme a la voluntad de Yahweh. ¿Ok? Entonces aquí la grasa, lo que nosotros vemos cuando vemos la carne, acuérdense que a veces en la carne no viene algo gordito, ahí está la grasa, se la quitas y la dejas tal cual. Si tú haces un caldo, que aquí en Monterrey hacemos el caldo de pollo, si se fijan cuando hacen el pollo, el caldo, arriba siempre queda la grasa. Entonces con la cuchara la puedes quitar y le has quitado también la grasa al pollo. Entonces cada uno tiene que empezar a ver y empezarle a quitar también la grasa. ¿Ok? Y empezar a disminuir todo lo que es grasa. ¿Ok? Y a dejar a que el cuerpo se vaya acostumbrando. El cuerpo a todo se acostumbra. ¿Ok? Y si le pedimos a nuestro Adón nos va a ayudar a que el templo se empiece a someter. Eso es lo que va a suceder. El templo se empieza nuestra carne a someter. Y van a ver nosotros que cuando empecemos a cuidar muchas veces la alimentación, vamos a poder tener una comunión más con Yahweh. ¿Por qué? Porque estamos dando un cumplimiento a la Torah. Y esos son los derechos del cual Hasatán se empieza a debilitar. Para que así nosotros podamos ser renovados. Referente a la carne, así como me dices tú, Luna, sí, aquí es cada quien. Las cucharadas de sal, perdón si me regreso con la sangre, tampoco tan llenas, una cucharada sopera, ¿ok? Le echas 2 o le echas 1 y luego ustedes deciden, si ustedes la quieren lavar, la pueden lavar y luego cocinar. Ya es decisión de cada quien, ¿ok? Ya es decisión de cada quien. Lavarla y ahora sí ponerla a cocinar. Lo importante es de que la sal purifica la carne y le saca totalmente toda la sangre. Y ustedes incluso lo van a ver que la carne cambia de color. Y ustedes se van a asombrar a ver en la olla cómo está toda llena de sangre, que era todo lo que tenía la carne. Amén. Entonces cada uno va viendo ahí cómo la quiere preparar, nomás y sacarle la sangre. ¿Por qué es importante sacarle la sangre? Bueno, porque la sangre, si ustedes saben, en el ocultismo se maneja mucho, lo voy a decir así, en los ritos satánicos, el rito mayor es beber sangre. ¿Ok? En los ritos satánicos se bebe sangre. ¿Y la sangre qué ocasiona? Ocasiona el desenfreno sexual. Y como les digo, ante Yahweh, beber sangre o comer sangre, eso es ocultismo para Yahweh. Es práctica ocultista.
no quiero que se asusten y digan, ya practicó ocultismo. Si tú no lo sabías, es pecado de ignorancia y Yahweh sabe que estamos aprendiendo. Entonces ya ahí solamente dices, yo no lo sabía, y ahora he decidido aprender, me voy a empezar a purificar mis alimentos y todo para adelante. Amén. Solo piden perdón, renuncian a comer sangre y los demonios poco a poco, los que usurparon el templo, perdón, van a empezar a salir. ¿Ok? Entonces ahora se están dando cuenta que tanto el pecado y la alimentación van muy unidos. Por eso no puedes quitar una cosa y la otra dejarla. No se puede porque el derecho sigue estando ahí. Amén. El derecho sigue estando ahí y no va a poder salir. ¿Ok? Otra parte en el cual también se come mucho, ¿ok? Es el camarón. ¿Ok? Ese tipo de marisco, el camarón, como sabemos, está prohibido por Yahweh. ¿Por qué? Porque está lleno de bacterias. Pero también el camarón, porque Él lo prohibió Yahweh. Bueno, el camarón es afrodisíaco, que te levanta los deseos sexuales prohibidos. Eso es lo que hace el camarón. ¿Por qué? Porque el camarón es el que limpia en los mares y está lleno de inmundicia. Entonces, ¿qué te levanta primero? Los deseos sexuales prohibidos. Como el homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo. ¿Cómo sabes esto, Jessy? La mayoría de la gente, incluso yo vi un caso de una persona homosexual. Y esa persona lo que llevaba era de que vi el caso, a mí me tocó verlo, no conocía a la persona, pero supe, esa persona le gustaba a los niños. ¿Ok? Y el deleite de esa persona era comer platos y platos de camarón. Y el camarón, mucha gente lo sabe, incluso en relaciones íntimas, en pareja, lo voy a decir así, se come camarón para despertar el deseo sexual. ¿Ok? Incluso hay veces, eso sí me ha tocado ver, o escucharlo, mejor dicho, cuando he platicado con gente que decían, tío, ¿qué es que yo quiero que él o ella esté conmigo? Lo voy a decir así. Pero a lo mejor esta persona no quiere y lo primero que te dicen, dale camarón y vas a ver que en ese momento se le va a levantar el deseo y va a estar contigo. ¿Y por qué? ¿Qué tiene en especial el camarón? Es inmundicia. Come toda la suciedad, lo puedo poner así, se comen todo el excremento de los peces. Entonces el camarón es la representación de los cucarachos que vemos nosotros aquí. Entonces ellos están infectados de inmundicia. Entonces nosotros al ingerirlo en el templo, los demonios saben cómo activar eso prohibido, porque ellos saben cómo activar lo prohibido. Por eso Yahweh nos hizo un límite de cuidarnos. Pero como nosotros nos desenfrenamos, ahora entienden por qué hay tanto desenfreno en el mundo. Porque comen de todo, no hay un freno, porque no quieren sujetarse. Y ese factor también lo lleva el cerdo. El cerdo lleva demasiada inmundicia, incluso también el cerdo te lleva más enfermedades, incluso es un factor grande de enfermedades y también de inmundicia, de perversión. Amén. Aclaro aquí del homosexualismo también se abre por medio de la idolatría. Para que no piensen que nomás son los camarones, no. Muchas cosas abarcan el homosexualismo. Una de ellas es la idolatría. Ok, el catolicismo, Babilonia. Todo eso es lo que representa, pero aquí me enfoco al alimento. Por eso todos esos ejemplos que yo les di ahorita son causas en las cuales el templo se empieza a profanar y nos empieza a despertar ciertos deseos, nos empiezan a despertar cierto carácter, nos empieza a despertar ciertas emociones que a veces no nos damos cuenta. Y lo que aquí sucede es de cuando comemos lo prohibido, eso se va a la sangre. ¿Y qué pasa?
Jessy, yo comí años prohibido y tengo hijos. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque hay hijos, me pueden dejar mentir, que a lo mejor tú te gustaban mucho los camarones. ¿Ok? Embarazada o antes. Y tú comías mucho camarón. Pongo el ejemplo. Y dice que, pues es que mi hijo, pero mi hijo no tiene nada que ver, mi hijo no lleva nada de lo que yo comí camarones, porque a él no le gustan los camarones. Pero como eso, lo que tú ingieres se va a la sangre, toda esa perversión sexual que trae el camarón, se la transmites a tu hijo, las que están embarazadas. O sea, se la transmites. Y ahí surge el factor que yo les quería enseñar, la herencia generacional. Y esa es una de las partes, aparte de los pecados que vimos ahorita, de lo que ve, siente, que también entran por ahí. No excluyo a los papás, también los papás entran aquí. ¿Por qué? Porque los papás ponen la semilla. Entonces los papás también están involucrados aquí. Si el papá en su corazón y todo está amargado, enojado, todo, la semilla, que es el que la manda, todo lo que él trae en su templo se lo pasa al hijo. Entonces lo recibe la madre y lo que trae la madre se lo pasa al hijo o la hija. Entonces ya entra las herencias generacionales y se van generación tras generación, tras generación, tras generación. Por eso ha habido muchas veces que dicen, es que toda mi familia se murió de cáncer, toda mi familia se murió de diabetes, toda mi familia se murió de infartos, y todos a la misma edad. Porque a mí me ha tocado casos que dicen, es que todos a la misma edad, a los 45 años se mueren de un infarto. Pero es que ya lo traemos, ¿no? Es una alerta, que es una herencia generacional que está ahí maldiciéndose y que se tiene que empezar a romper. Como hay herencias que dicen, es que todas, desde mi abuela, mi mamá y yo, nos casamos a los 15. Es que es una herencia, es una maldición que se tiene que romper. Entonces ahí nos damos cuenta cómo el templo va operando y cómo los demonios van tomando ventaja ahí y nos están manipulando. Y lo peor del caso es que nos están destruyendo y no nos damos cuenta. ¿Amén? Cuando tú tienes una enfermedad, no es malo que vayas al doctor, no es malo. Pero tú también tienes que ponerte alerta y decir, traigo esto, bueno, voy al doctor, no es malo, pero mi deber es yo checarme cómo estoy espiritualmente, checarme cómo está el templo, qué estoy haciendo mal y sacar. Y ahí me voy a dar cuenta también si fue físico o espiritual esta enfermedad que me mandaron. ¿Ok? Pero no es malo ir al doctor. Pero también nuestro deber, como es nuestro templo, también nosotros escarbar y ver qué hay ahí adentro. Que a veces es lo que no nos gusta. Porque escarbar sería abrir heridas o encontrarte heridas, porque no es abrirlas, es encontrarlas. Escarbar es recordar de lo que te hicieron, el daño, el dolor, el sufrimiento, la soledad, el desprecio, a lo mejor pecados que tú dices, ya ni me quiero acordar de ellos, ya no los hago desde años, pero me tengo que acordar, tienes que hacerlo. ¿Para qué? Para que ellos vayan saliendo. Estamos tan invadidos si nosotros seguimos pecando. Cada pecado es un demonio, y lo voy a decir tal cual. Por eso el Adón nos pide tanto, escudriñen sus corazones, escudriñen su mente, para que ellos salgan y Él entre a purificarnos. Cuida tu alimentación. Por eso les di la orden de que lo que deben de comer y que no deben de comer. ¿Por qué? Porque Él nos ama y Él lo necesario tenía que cuidar el templo. Porque todo lo que llevamos a la boca es ofrenda para Él. Lo que sale de nuestra boca también. Por eso este templo se tiene que empezar a cuidar. Como les dije, poco a poco ir aprendiendo, poco a poco el cuerpo acostumbrarlo a la nueva alimentación. Porque sabemos que la carne y el paladar te va a pedir lo prohibido, porque así está enseñado. Pero cuando la carne muere, el Ruá vive. Y la carne se empieza a someter, y eso se los aseguro. Yo antes lo podía decir que yo no podía dejar el refresco. A mí me gustaba mucho el refresco. A mí Yahweh me reveló que dejara de tomar el refresco. Lo dejé. Ya llevo más de un año haber dejado yo el refresco. Tomo aguas naturales.
Me hizo bien, sí, pero el paladar se tuvo que acostumbrar. Y eso nos ayuda. También hay que empezar a dejar el refresco. ¿Ok? Porque todo lo que lleva, y si muchos han investigado más lo que se hace. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener cuidado con los refrescos. Cualquier refresco no es bueno. ¿Ok? Pero ahí yo creo que cada uno debe de examinarse y entrar en el proceso de la purificación ahora de la alimentación para que el templo se empiece a renovar. Vamos a Éxodo 20, verso 5. Éxodo 20, verso 5. Dice: no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Yahweh fuerte y celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ahora estamos viendo que las maldiciones generacionales sí surgen. ¿Qué hago yo, Jessy, para una liberación de herencia generacional? Simplemente tú acordarte, y esto ayuda mucho. A mí me ayudó mucho empezarme a acordar. ¿Qué hacían mis abuelos? Yo no alcancé a ver mucho a mis abuelos. Entonces, yo lo que me acuerdo de mis abuelos, acordarme lo de mis padres, lo que yo hice. Entonces yo voy relacionando. Puedo hablar de mi carácter. En aquel tiempo yo era muy, lo puedo decir, como agresiva. Y yo empecé a recordar más atrás. ¿Qué recordé yo atrás? Les pongo de ejemplo. Bueno, de parte de mi papá, mi abuelo era muy violento. ¿Ok? Era demasiado violento. Él hasta iba a prisión por golpear a alguien. Era una persona violenta. Era una persona violenta con la familia, con su esposa y sus hijos. Entonces mi padre nunca nos hizo una violencia doméstica, ni a mi mamá ni a mí, pero el carácter violento quedaba, ¿ok? El carácter violento, que se peleaba, no se callaba, golpeaba a otras personas que lo provocaban, claro. Entonces, esa raíz de violencia se quedó. Entonces yo empecé a examinar el lado de mi padre. Empecé a examinarme yo. Y dije, bueno, yo también tengo ese carácter, porque incluso a mí me decían de repente, es que tú tienes algo de tu papá. Y es donde yo empecé a decirle a la don Yahshua que me ayudara, y que decía, yo renuncio desde la herencia que mi abuelo, yo no sé más atrás, pero algo me había contado mi abuelo en aquel tiempo, una charla que tuve con él, que él decía que su mamá era muy agresiva y muy violenta. Es lo único que supe, que una vez él me contó. Entonces yo le dije a la don, bueno, por esa raíz de carácter fuerte, violento, renuncio yo desde atrás, desde la mamá de mi abuelo, y empecé mi abuelo, mi padre y de mí. Yo renuncio a esa herencia, a esa mala crianza, porque te pido, Abba, que mis hijos no sean así. Entonces yo rompo esa herencia generacional, yo no vuelvo a ser como ellos, yo no vuelvo a practicar, no vuelvo a tomar la enseñanza, y decido sujetarme a tu palabra. Y en ese momento se rompe el derecho. El derecho se rompe cuando tú decides cambiar. Pero tienes que reconocer de dónde viene. ¿Ok? Pueden decirme muchos, porque pueden llegar casos y que te digan, Jessy, yo soy adoptada, o yo soy adoptado, yo no sé ni quién eran mis padres, Jessy. Entonces, ¿cómo me voy a liberar de una herencia generacional? Yahweh sabe que si eres adoptado, nunca conoces a tus papás, simplemente renuncias a toda la herencia de tus padres, quienes sean, desde la primera, segunda, tercera, cuarta generación. Yo renuncio, y Yahweh sabe quiénes son, y lo rompe cuando tú decides cambiar. Y eso es lo que se debe de hacer. Del lado del ocultismo, Jessy, yo nunca practiqué ocultismo, pero si te volteas atrás y dices, digo que mi abuela o mi madre, mi tía, mi primo de acá, entonces hay una ligadura de satanismo, de ocultismo, digo que lo rompo, y yo no lo practico, y dejo libre a mi familia. Yo los reprendo y los echo fuera, porque yo no lo voy a practicar. Se rompen los derechos legales. Pero es necesario para Yahweh nosotros voltear a ver el pecado, verlo y saber que está ahí. ¿Por qué? Cuando tú lo ves, lo reconoces,
que está ahí. Tú reconoces que se practicó. Y cuando tú lo confiesas es porque ya viste dónde estaba el pecado. Así Yahweh obra en la misericordia. ¿Por qué? Porque si tú lo vuelves a hacer, te va a decir Yahweh, tú ya habías visto que estaba. ¿Por qué lo volviste a hacer? Pues dicen que la verdad te hará libre. La verdad es ver la realidad. Entonces tenemos que voltear a examinarnos y qué hay atrás. Y todo lo que tú veas mal, renunciar, aunque tú no lo hayas hecho. Renunciar. Digo que si mi mamá sí practicó el ocultismo, yo no, renuncia, porque la herencia se queda ahí y si tú no lo rompes, es herencia sanguínea, ¿ok? Porque en el ocultismo, ¿qué hierbas no se toman? Nomás lo pongo así. Tómate la hierbita con tal, le dices tal rezo y te lo tomas. Eso entra a la sangre y se va a los hijos. Y se va la herencia y se va. Y entra una maldición. ¿Qué hacen los demonios? Ocultismo, yo te cobro el favor. ¿Y qué? Voy a tomar a tus hijos para mi servicio. Y eso es lo que se hace en el ocultismo. ¿Ok? Y a lo mejor no es tu hijo, a lo mejor es tu nieto, tu nieta que toma la herencia. Sí, porque la generación siguió y Satán va tomando. Posesión, pues hay que romperse y dejarse de practicar. Pero tenemos que voltear a ver lo que se está haciendo. ¿Ok? Igual en la alimentación. Ahorita en la alimentación dices, no me sabía esto, bueno, rompo la herencia de mis padres de la mala alimentación y hoy decido renovarme, purificarme y restaurarme y empezar a sacar todo lo vil. Y ahora si este templo que a ti te pertenece, Yahweh, purificarlo y renovarlo y empezar a sacar todo lo que es contaminación ante tu presencia, todo lo que se ha profanado tu templo, todo lo que ha sido invadido y todo lo inmundo. Y van a ver ustedes cómo el Adón empieza a obrar y les va a empezar a hablar. Por eso les dije que tenemos el mayor Roe, el mayor que hace las liberaciones. Y ya van a ver el asombro de cómo Él les empieza a hacer recordar lo de antes, que ustedes ni se acordaban. ¿Por qué lo recuerda Jessy? Para que lo entregues. Y tengo testigos de ello y me están escuchando, que a ellos les pasó. Ellos al tener una comunión con Yahweh dicen, Jessy ya me está hablando, me está haciendo recordar esto, me está mostrando esto, me está enseñando eso. Ahí está, es tu Roe. Él me está enseñando aquí, ahí está, es Él el que te enseña. Él es el que te libera. Hay que dejar algo muy importante, el hombre no te libera. Te libera es Yahweh. Y lo único que Yahweh necesita es tu corazón dispuesto a cambiar. Solo eso. Él nos dio todo. Solamente que nosotros tenemos que voltear a ver la palabra y empezar a ponerla por obra. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos da una advertencia para la purificación del templo. Levítico 11, 43, 47. Vamos a Levítico 11, 43, 47. Y dice, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque soy Yahweh vuestro Elohim. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis Kadosh, porque yo soy Kadosh. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Yahweh, que hago subir la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Seréis pues Kadosh, santos, porque yo soy Kadosh. Esta es la Torá acerca de las bestias y las aves, de todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que puedes comer y los que no puedes comer. Entonces, ¿qué dice? No se hagan abominables ustedes con ningún animal, porque yo soy vuestro Elohim Yahweh. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que los mismos alimentos nos hacen abominables ante su presencia. Entonces, por eso ahora vemos cómo eso nos acarrea demasiadas enfermedades. Incluso nos llega a acarrear el tormento espiritual. Incluso nos llega a acarrear el parálisis del sueño, que es la que me han contado que han vivido muchos. Pues todo va al mismo factor, el pecado y lo que comes. Porque el templo está mal. Entonces hay que sacar algo del templo, sacarlo y seguirse purificando. Es un proceso.
Todo esto es un proceso, ¿ok? Que se tiene que estar trabajando diario. Y ustedes van a ver un cambio. Igual, si tienes enfermedades, orar, escudriñar. ¿Ok? Una vez me preguntaron la gastritis. ¿Qué significa la gastritis espiritualmente? Yo lo he vivido, la gastritis. Es amargura. ¿Ven? Incluso con las reumas en las piernas es amargura. Puede que no me crean, pregunten a Yahweh, pero yo lo he vivido. Incluso en el tiempo que yo traía mucha amargura, yo no sabía perdonar en aquel tiempo. Yo vivía mucho con gastritis, demasiado. Ha menguado mucho conmigo porque se ha trabajado demasiado por el área del perdón. Y Yahweh sabe y es testigo que si un día yo me llego a enojar o en algo, lo primero que me viene es la gastritis. Yo misma ya una va aprendiendo a discernir, ahí traigo amargura ahí, sí es cierto, estoy enojada con esto, porque le estoy dando entrada al otro que entra a mi vida y lo primero que ataque es la gastritis. Entonces le empiezo a entregar, le digo, ya ves si es cierto, me enojé, esto, empiezo a sacar mi sentir, empiezo a acordarme de su amor, el perdón, la misericordia, perdono a la persona y Yahweh obra que se empieza a menguar y se va. Así obra Yahweh. ¿Por qué? Porque es el templo el que empieza a manifestarse. ¿Por qué se empieza a manifestar de esa manera? Por el Ruach HaKodesh. Eso es lo hermoso del Ruach HaKodesh. Nos hace manifestarnos cosas para avisarnos, hay algo ahí, sácalo. Luego profundizó más eso, ¿ok? Entonces, una de las partes de la gastritis, también está la migraña, ¿ok? La migraña también es un factor espiritual. Ok, es un factor espiritual. Muchas veces entra la migraña por nervios. Entonces ahí está el área, nervios, estrés, preocupación, temor. Me da migraña por temor. Yahweh te está dando la alerta. Ahí está el derecho, donde entra la migraña. Ok, entonces hay ciertas enfermedades que nos afectan y es la manifestación de cómo estamos espiritualmente, como la gastritis. Se muestra por la amargura porque Yahweh me está diciendo espiritualmente estás amargada. Perdona, ya se manifestó físicamente. Entonces tienes que entregar. Amargura ustedes son lo que abarca homicidios, rencores, chismes, odios, falta de perdón, venganza. Cuando le seas algo mal a alguien, todo eso es amargura. ¿Ok? Y todo eso se refleja. Por eso ya cuando se manifiesta es cuando ya él por dentro espiritualmente ya está mal. Entonces Yahweh lo que hace es que se manifieste por fuera y cuando vienen las enfermedades, nos vienen las plagas, es cuando dice el Adón, cuidado, estás mal espiritualmente, tienes que quitar. Tienes que purificarte. Y esto es real, porque lo he vivido. ¿Ok? Un día espero dar mi testimonio de todo lo que me ha pasado también espiritualmente, de todo lo que Él me ha hecho ver, cómo se mueve el templo, cómo Él me ha ayudado a liberarme, a sacar, y cómo me ha hecho ver Él cuando hay algo mal en mí. Es maravilloso, ¿verdad? Muchos no lo creen, pero para mí es lo mejor que Él me está ayudando a ver. Empieza a quitar y a liberar el templo para que te renuevas. Amén. Por eso poco a poco esas enseñanzas de purificar el templo y todo lo quiero dar despacio, ¿ok? Para irnos profundizando y ayudar en esta liberación. Amén. Bueno, uno de los factores importantes que nosotros hemos visto y se nos ha puesto de ejemplo en la Torah es la lepra, como les dije. La lepra es una enfermedad espiritual que se manifiesta en la carne y es donde se surgen todas las enfermedades. Amén. Muchas veces, ahora voy a hablarles así de cuando muchos han llegado a tener sueños. Yahweh habla en sueños y viene en el libro de Job. Yahweh habla en sueños, aunque te diga no es cierto, está escrito. Yahweh habla en sueños. Solamente hay que discernir si son de Yahweh, porque el otro también te llega a engañar por ese lado. Ha habido veces que puedes soñar que dices tú, es que yo me vi al espejo o yo me vi llena de lepra. ¿Qué significa cuando me veo llena de lepra? Bueno,
Cuando te sueñas llena de lepra es que estás inmunda o inmundo. O vi otra persona, que muchos han llegado, es que yo vi otra persona y así, y llena de lepra. Es que está inmunda. Yahweh así nos habla. Y ese es su amor, nos revela, nos dice, cuidado, estás inmundo, límpiate, limpia el templo, está contaminándose. Porque el cuerpo es de Él, y nosotros somos los Kohanim nosotros. Acuérdense que todos somos Kohanim, sí, porque nosotros cada quien tiene el templo tiene que cuidar. Por eso Él da la advertencia al Kohanim, purifícalo, porque está mal aquí. Porque Él está habitando en nosotros, el Ruach HaKodesh. Entonces esa es la importancia de que el Adón nos empiece a dar las advertencias, los avisos, para que Él se manifieste. Como les dije, no me creen, dejen que Yahweh empiece a obrar y se van a maravillar. Y por eso les digo, porque tengo testigos aquí que lo han visto. Y se les ha manifestado Él así. Que les empieza a revelar cómo están y qué tienen que entregar, para que el templo se vaya renovando. Vamos a lo importante que tenemos que hacer nosotros. Bueno, lo importante ahorita, en este camino, ¿qué debo de hacer para iniciar mi purificación? Bueno, aquí lo primero que debemos de hacer es sacarlos, y lo voy a decir así en forma del templo, sacarlos del lugar Kadosh Kadoshim, sácalos del corazón. Sácalos. Que ahí debe estar solamente el arca, la Torah y la presencia de Yahweh, el Ruach HaKodesh. Nadie más. Tienes que empezarlos a sacar del corazón. Tú sacándolos del corazón, de todo lo que tú quieras hacer en factor de iniquidad, vas a ver que se empieza más fuerte la liberación. Sacarlos del corazón. Vamos a ver una palabra, Proverbios 4, 20, 27. Proverbios 4, 20, 27. Vamos para allá. Proverbios 4, 20 al 27. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que le hallan y medicina a todo tu cuerpo. Ahí mismo nos lo está diciendo, la palabra es medicina. Sobre toda cosa guarda tu corazón. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Entonces vimos aquí que dice, atento a mis palabras y inclina el oído, para que guardes en medio de ti en tu corazón, porque son vida y medicina a todo tu cuerpo. Entonces, ¿cuál es la medicina? La palabra de Yahweh. Esa es nuestra medicina, esa es nuestra restauración, esa es la que nos purifica. Por eso ahora entienden la importancia de guardar la Torah de Yahweh, el valor, el tesoro que Él nos dejó. Él quiere cuidar a Israel. Él nos ama tanto que nos dejó eso para que nosotros seamos sanos. Su palabra es sanidad a nuestro cuerpo. Y van a ver que toda enfermedad espiritual, que es la primera que va a empezar a quitar Él, después se empieza a manifestar físicamente. Pero lo importante es la espiritual, porque está la salvación de nuestra alma. Entonces, empezar a desarraigar. Y si se fijan, esta palabra hablaba los factores: cuida tus ojos, cuida tus oídos, cuida tu senda, cuida tu boca. Lo que les dije, las puertas que se abren, que veo, que siento, que oigo. Si se fijan aquí en Proverbios las va mencionando. ¿Por qué? Porque el Adón nos enseña el factor a la descripción del templo. Tienes que cuidarlo. Y será medicina a todo tu cuerpo la palabra si te guías conforme a la palabra, y te irá bien. Y eso es lo que quiere el Adón de nosotros. Nos quiere guardar, nos quiere redimir. Su palabra es nuestra medicina y su salvación nuestra redención.
Entonces no permitamos que el maligno vuelva otra vez a usurpar ese corazón y se siente creyéndose Elohim. No, nosotros lo pusimos como rey al maligno, sí lo pusimos. Pues es tiempo de quitarle el trono y dejárselo a Yahweh. Pero es necesario hacerlo. Acuérdense, es demasiado importante hacer, no nomás decirlo. Porque con decirlo, no, Hasatán no se va así. Tienes que hacerlo, sacarlo tú, porque nosotros lo dejamos entrar. Nuestro deber nosotros es sacar, echarlo fuera. Y la única manera no es de decirlo, porque ese se acostumbra en la liberación, es decir, echo fuera y sigues pecando, lo echo fuera, no, eso nunca se va. Él se va cuando tú lo dejas de hacer, se le rompe el derecho a Hasatán y él se empieza a ir y los demonios empiezan a salir. ¿Ok? Ellos empiezan a salir. Porque les estás dando tú la autoridad en el nombre de Yahshua, porque la autoridad de Yahshua entra también cuando tú llegas a obedecer. Ahí tú le estás dando la oportunidad a Yahshua, que dices que gobierne este templo y saca lo que tengas que sacar. Pero mi deber es obedecer. Cuando tú empiezas a obedecer, Yahshua entra y empieza a sacar el templo, a quitar la iniquidad, para que el templo se purifique. Acuérdense cuando Yahshua vio que vendían en el templo y cómo los sacó a todos. Y los fariseos se enojaron. Porque con qué autoridad él venía a sacar a la gente en el templo. Pues háganse cuenta que es lo mismo que hace con los demonios. Viene él con su celo y lo saca. Pero nuestro deber es dejarlo a él que entre. Y la única manera que él va a entrar es de cuando nosotros decidamos obedecer. Voy a cerrar con esta palabra. Proverbios 17, 22. Proverbios 17, 22. Vamos para allá. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el ruach triste seca los huesos. Entonces nuestro ruach, ¿cómo debe de estar? ¿En esclavitud? ¿Triste? No, alegre, amando la liberación. Porque cuando amamos nosotros esa liberación, nuestro cuerpo se sana y se empieza a restaurar. Pero si nosotros lo dejamos esclavo, se enferma, se seca y se muere. Por eso es importante que nosotros ahorita trabajemos con eso. Empezar a trabajar, ¿qué? A empezar a quitar el pecado. Empezar a cambiar nuestra alimentación. Háganse cuenta que nos vamos a poner a dieta, porque es casi lo mismo. Pero ustedes van a ver muchos cambios y les aseguro que se van a sentir mejor. Lo van a ver ustedes. Y van a ver esa comunión con Él y en su liberación escudriñen. Escarben sus corazones para que los empiecen a sacar. Si tienes una enfermedad, Yahweh, si hace que es espiritual, te va a sanar. Eso no pierdas la fe nunca, porque soy testigo de ello. Amén. No pierdan la fe, los que están enfermos. Aunque te digan que ya te vas a morir, no pierdas la fe. Porque todavía mientras hay vida, hay tiempo de restauración. Y al final los tiempos son de Yahweh. Pero todas las enfermedades, Él las puede quitar. Pero nosotros también tenemos que ser libres y dejar que Él nos sane. Acuérdense cuando los leprosos que dijeron, ¿quieres que yo te sane? Y que le dijo el leproso, sí quiero que me sanes. Y que le dijo Yahshua, eres sano. Es lo mismo que nos va a decir Él. ¿Quieres que te sane? Nosotros vamos a decirle, sí, sáname. Sé sano. Libérate, Israel. Purifícate. Eso es lo que quiere Él. Tenemos las armas. Tenemos la fe. Tenemos nuestra medicina, la Torah. Por eso le entienden que la Torah es delicia y medicina a todo el cuerpo y es el agua que nos purifica. Porque en nuestro ser no debe de estar cosas inmundas ni pecado. En nuestro ser debe de correr el agua de vida, que es la Torah, donde se deleita y nos deleitamos nosotros por medio del Ruach HaKodesh.
Nuestro templo, el corazón es nuestra arca. En el templo de los levitas estaba la menorá, ahora es Yahshua. La presencia que está en el lugar Kadosh Kadoshim, ahora en nosotros es el Ruach HaKodesh. Nuestro cuerpo es el instrumento. Nuestros ojos son las ventanas del templo. Y nuestro templo es parte de Israel. Y quiero darles una palabra extra que Yahweh me puso ahorita. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Vamos a leerla. Segunda de Corintios 7:1. Dice así que amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de ruaj, espíritu, perfeccionando la kedusha, la santidad, en el temor de Yahweh. Entonces, Él al final nos está pidiendo eso: purifícate espiritualmente y en tu carne, para que la presencia de Yahweh habite ahí. Nosotros somos parte de la novia y queremos serlo, pues empezar a purificarla para ser parte de la novia que es Israel. Pues Él siempre nos ha dicho: límpiate y purifícate, lávate, Israel, porque es la única manera en que Israel va a poder ser sanada, puede ser liberada y puede ser restaurada. Así que no te angusties si sufres una enfermedad, si estás sufriendo un tormento ahorita. Si crees que no puedes salir de este abismo, te aseguro que sí vas a poder salir. Y te lo está diciendo una que estuvo a punto de morir, que vivió un tormento espiritual por años, sufrió cáncer, y Yahweh me sigue teniendo aquí. Entonces sí se puede ser libre, y sí se puede purificar el templo, pero es necesario mejor dicho, les podría decir yo, pero es necesario declararle la guerra al maligno y echarlo fuera. Que ya no nos controle más, sino dejar que el Ruach HaKodesh sea el que controle nuestras vidas, para verdaderamente ser unos israelitas que decidieron ser restaurados, tanto por dentro como por fuera. Amén. Yahweh los bendiga grandemente y a deleitarnos cada día con su palabra, que es el pan de vida, que descendió de los Shamaim, descendió del cielo para nuestra salvación. Amén. A seguir adelante y bendiciones a todos. Doy por terminada la enseñanza. Como siempre, espero que sea de bendición a sus vidas. Y vamos a hacer una tefilá para que Yahweh sea el que nos siga guiando y ayudando en este camino. Abacadosh, nuestro Elohim Yahweh, en el nombre de Yahshua HaMashiach, te agradecemos por la enseñanza. Te agradecemos por nuestra salvación, más que nada te la queremos agradecer porque nos has dejado ver tu verdad. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras faltas, perdona nuestra mala alimentación. Perdónanos por todo lo que hicimos mal, porque no sabíamos que se estaba profanando este templo que tú nos diste a cada uno de nosotros y no lo hemos cuidado. Te pido que nos des nuestra libertad, nuestra sanidad y nuestra liberación, que nos ayudes a romper las cadenas y que nos reveles tú qué me falta entregar, qué me falta liberarme, para así poder nosotros ser libres, porque este templo es tuyo. Nosotros no somos dueños de este templo, y perdónanos por haberlo tomado como nosotros. Pero este templo queremos que tú lo tomes, y hemos decidido ser Juanim, velar por este templo, honrarte como un sacrificio vivo, darte las ofrendas que tú quieres de nosotros en obediencia, en fidelidad, en amor al prójimo, porque es la manera en que podemos mostrarte a ti que te amamos. Te pido por todos aquellos, Yahweh, que están sufriendo enfermedades, que están sufriendo tormentos,
pidiéndote por ellos que los hagas libres. Te pido por ellos y por los que van a escuchar el audio, que sea tu mano la que obre y que ellos vean que tú eres Yahweh, el que sana, el que libera y el que restaura, porque no hay otro Roe que nos fuese dado. No hay un mayor rabí que nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Te entrego sus vidas y te entrego mi vida yo también. Cúbrenos y guárdanos bajo tu talit y permítenos seguir adelante en esta restauración, porque hemos decidido seguir hacia adelante y no volver a mirar atrás, porque este templo queremos que sea restaurado y sea sanado, porque queremos prepararnos para tu venida y nos encuentres velando para tu regreso. En el nombre de Yahshua HaMashiach te lo agradecemos. Amén. Bendiciones a todos los que se hayan conectado. Recuerden, mis audios están en el canal de YouTube Yahshua la Torah hecha carne. Ahí ven todos los audios y transmisiones que he hecho. Y bendiciones a todos, a Juvenal Gallegos, a Luna Marina, Mariflores Libertad Muñoz, a Marcel Romero, a Abel JC, y a Yolanda Soto, Lupita Jiménez, y déjenme ver más arriba, a Joseph, Adriana SP, a Sony Liz Canales, Rocío Cruz, a Magali y Marta Arellano. Y a todos los demás que se conectaron, Dios los bendiga. Y recuerden la próxima transmisión a la misma hora, jueves, a las 7 de la noche, hora de México. Amén. Y a seguir adelante y a purificarnos. Amén. Y entregarle este templo al que le pertenece, a Yahweh. Amén. Shalom. Obrajot.